Bienvenidos, mi nombre es Martín Lozano y esta serie de videos tiene como título Ya entendí, y básicamente la intención es explicar temas de finanzas, estadística y programación en R. En esta ocasión voy a explicar cómo descargar y visualizar rendimientos accionarios en R. Este documento está en la descripción del video y está de libre acceso, incluso su versión en R. Entonces, básicamente en esta ocasión el tema es nivel fundamental para finanzas y estadística y es nivel intermedio para R. Esto significa básicamente que no me voy a detener demasiado en el tema de la programación, sino que más bien voy a hacer énfasis en esta descarga y visualización de rendimientos accionarios. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque a partir de aquí podemos hacer mucho más análisis más detallados en términos de finanzas y en términos de estadística. Pero este podría ser un buen primer paso para muchos tipos de aplicaciones. Básicamente en negocios necesitamos datos para poder evaluar y fundamentar decisiones. Con lo cual necesitamos partir de un propósito. Esto es un problema que necesitamos resolver, una hipótesis que queremos validar, un objetivo que alcanzar o una tarea que ejecutar. Una vez teniendo claro este objetivo, problema o hipótesis, ahora sí necesitamos los datos. Sin los datos, nuestra forma de abordar esta problemática sería pues básicamente una opinión. No es el caso. Lo que necesitamos son datos para poder tomar una decisión más fundamentada sobre esta problemática. Bien, una vez que tenemos los datos, que esto ya no es parte de este video, pero una vez que tenemos los datos ya podemos utilizarlos para analizarlos, estimar, entrenar modelos que nos permitan desarrollar un análisis empírico riguroso y poder lograr nuestros objetivos. Cuando utilizamos los datos para poder entrenar y estimar modelos, pues generamos evidencia nueva. Y estos resultados derivados de la estimación de los modelos, ahora sí nos ayudan a validar nuestras hipótesis, resolver los problemas y generar nuevos conocimientos para poder tomar mejores decisiones en esta área. Con lo cual, vamos a partir de un supuesto en donde nuestro propósito requiere que tengamos rendimientos accionarios, y vamos a partir del punto en donde queremos extraerlos y visualizarlos. Ese es el contexto de este video. Lo primero que necesitamos, si queremos utilizar R como herramienta principal de nuestro análisis, es descargar los paquetes necesarios. Yo considero que estos 5 que están aquí son más que suficientes para poder cumplir con toda nuestra tarea que tiene que ver con la descarga y la visualización. Posiblemente lo más importante es el tidyquant y el ggplot 2. Con estos dos básicamente podemos funcionar. El resto los utilizo, pero de manera más marginal, pero en cualquier caso son necesarios en este documento. Bien, pues podemos hacer la descarga de precios y transformarlos a rendimientos en una misma pedazo de código. Los códigos, las líneas de códigos están numeradas de tal manera de que podamos seguir con mayor facilidad en donde me encuentro en términos de la explicación. En esta línea número 1, básicamente genero un objeto que se llama symbols, en donde se encuentran los símbolos de las acciones que quiero descargar, los símbolos de las acciones de las empresas que me interesa analizar. Los símbolos son fáciles de ubicar en internet, no es un gran problema. Y los nombres de las acciones que quiero descargar en este caso son 5: Google, Meta,
Walmart, Coca-Cola y Nike. Bien, los rendimientos de estas acciones los podría yo generar en términos diarios, mensuales, semanales, de cualquier frecuencia que se me pueda ocurrir. En este caso me interesa hacerlo anual. Entonces genero ya de antemano un objeto en la línea número 3 que se llama rendimientos anuales y le voy a pedir a R directamente que me extraiga de la API de Yahoo Finance los símbolos que representan la información accionaria de estas empresas. Y también le tengo que establecer las fechas en las cuales requiero estos datos. En mi ejemplo, necesito información desde el 2020 hasta el 2024, a partir del 2020 y hasta el 2024. Muy bien. En esta parte del código es en donde voy a transformar esta información que descargo de Yahoo Finance para poder transformarla a rendimientos, en particular rendimientos anuales aritméticos. En esta línea de period yo puedo cambiar la frecuencia para poder extraer otro tipo de frecuencia de los datos. En este caso me interesa anuales, por eso dice yearly. En el tipo de rendimiento también podría cambiar, hay varias alternativas, pero en este caso estoy utilizando aritmético. Es un cambio porcentual de los precios. Bien. Luego hago un pequeño ajuste para poder redondear estos valores a 4 decimales, lo cual lo hago en la línea 12 y en la línea 13. Y ordeno la información en la línea 14 y en la 15, de tal manera de que el resultado final queda una cosa como esta. Como ves, en la primera columna es el nombre de la acción o el nombre del símbolo de esta acción. Entonces no se ven todas las 25 renglones. Recuerda que tendremos aquí 5 acciones y 5 años. No tengo las 25, así es como lo extraigo en una primera instancia. Entonces no es muy fácil de ver toda la información en este formato, pero más adelante tengo un formato en donde puedo ver fácilmente columnas como tiempo, columnas como año, y los renglones ya aparecen con el nombre correspondiente del símbolo de la empresa, del ticker symbol. Entonces, bueno, aquí lo que tengo son los rendimientos accionarios de estas empresas por año. Están en términos decimales, los podría cambiar a términos porcentuales, pero los voy a dejar así por el momento. De tal manera de que 0.28 significa 28%, 0.16 es 10.6% y así sucesivamente. Como ven, tenemos rendimientos, algunos altos, que superan el 100% y también algunos rendimientos negativos. Bueno, ya los tengo, es decir, en pocos pasos, sin necesidad de asistir a Yahoo Finance, sin necesidad de descargarlos directamente de la fuente principal de información. Con estas herramientas R me permite comunicarme directamente con el API de Yahoo Finance y hacer la descarga de los rendimientos, primero de los precios y luego transformarlos a rendimientos de una manera relativamente eficiente. Si yo quisiera utilizar esta base para poder extraer otro tipo de acciones o más acciones, lo único que tendríamos que hacer sería en la sección de symbols, en la línea número 1, en este objeto, incluir, agregando una coma, más nombres de los símbolos de las acciones. Si yo quisiera alterar el periodo de análisis, pues simplemente tendría que hacer estos cambios en la línea 4 y en la línea 5 de esta parte del código. Lo mismo con la frecuencia en la que yo requiero los datos. Pero bueno, en mi caso, esto es lo que tengo. 5 acciones, 5 años, del 2020 al 2024.
¿Qué más podemos hacer? Bueno, la descarga ya está lista. Ahora lo que podemos hacer es visualizar, que es una parte importante también. Aprovecho para poder definir a qué nos referimos con datos en sección cruzada. Cuando estamos en este proceso de la extracción de la información, en la extracción de los datos, podemos tener distintos tipos de datos. Básicamente, podemos tener datos en sección cruzada, datos en series de tiempo y datos en panel, tipo panel. Entonces, ahora mismo voy a mostrar cómo podemos visualizar datos en sección cruzada. ¿A qué nos referimos con datos en sección cruzada? Bueno, si imaginamos que los datos es como un objeto, si nosotros hacemos un corte en un año en particular, podemos ver en ese año en particular cómo se comportan los datos por empresa. En este caso, estoy pensando en que este corte en el tiempo es 2024, con lo cual me interesa saber en el 2024 cuáles son los rendimientos de las empresas en ese año en particular. Bueno, a eso me refiero con datos en sección cruzada. Es los objetos, perdón, los sujetos de estudio, su comportamiento en un punto en el tiempo. En este caso, 2024. En mi caso en particular, entonces obtendré los rendimientos de las 5 empresas en el 2024. Y eso es datos en sección cruzada. La forma en la que lo podemos ilustrar o visualizar es muy variada. Yo en este caso elegí gráfico de barras y te voy a mostrar cómo queda. Es una cosa como esta, en donde tengo 5 barras que corresponden a las 5 empresas. Aquí las tenemos, las 5 empresas. Y en el eje vertical tengo el rendimiento. Aquí ya está en términos porcentuales, como puedes ver. Bueno, pues aquí puedo ver que de las 5 empresas, a cuál le fue peor, a cuál le fue mejor. Incluso las podría ordenar para poder tener una mejor visualización. Bueno, ¿cómo hago esto? Muy bien. En la línea número 1 empiezo con rendimientos anuales, annual returns, que es en donde tengo guardados, en donde están localizados los rendimientos de las acciones. Pero aquí tengo los de los 5 años, con lo cual en la línea número 2 lo que le estoy diciendo a R es que solamente me dé, que solamente elija, que filtre para el año 2024. De tal manera de que los años anteriores pues no me sirven en este análisis en particular. En la línea número 3 y en la número 4 estoy estableciendo un criterio para después poder clasificar a los rendimientos en positivos y negativos. Y esa clasificación me va a poder ayudar a ponerle color distinto. Positivos le voy a poner un color azul y a los negativos un color rojo. Con lo cual eso puede ser bueno para la visualización. El gráfico empieza en la línea número 5 en particular, con la función ggplot. Básicamente estoy diciendo que en el eje vertical, tengo los rendimientos anuales y en el eje horizontal, en las X, tengo el símbolo, la empresa en particular. Agrego en el eje Y que rellene de color en términos de la dirección. Esta dirección tiene que ver con si son positivos o negativos los rendimientos, de tal manera de que los positivos se coloren de azul y los negativos de rojo, sin tener yo que hacerlo manualmente. Esto me sirve para que se haga de manera automatizada. Lo demás es, por ejemplo, en la línea número 8 me interesa que yo tenga una línea horizontal clara, que es esta negra que se ve aquí. Si no lo hago, queda una línea muy delgada y a mí me gusta que esté muy claro la diferencia entre el 0 y el 1, y por eso le pedí adicionalmente que en la línea número 8 agregara esa línea horizontal.
Después defino los colores para el positivo y el negativo en la línea número 9 y en la línea número 10. Defino que me gustaría que los ejes estuvieran en términos porcentuales, el eje vertical, el eje de la y así lo puedo hacer como en la línea número 11 y 12. Y a partir de la línea número 13 tiene que ver con el título y con el nombre de los ejes. Con lo cual, con este código ya puedo representar lo que llamamos estos datos en sección cruzada de mis empresas, de los rendimientos de mis empresas. Lo mismo podría ser para otro año, 2023, y hacer la representación gráfica. Los rendimientos en sección cruzada, los datos en sección cruzada son apenas una forma de ilustrar estos datos que descargué al inicio. También puedo ilustrarlos en términos de serie de tiempo. A diferencia de los datos en sección cruzada, ahora me interesa una sola acción, en este caso Google. Me interesa saber cómo ha sido su evolución en términos de los rendimientos que ha tenido en estos 5 años. De tal manera de que en lugar de tomar un año y ver lo que le pasa a todas las acciones, ahora voy a hacer un poco lo contrario. Tomo una acción y veo qué le ha pasado a los rendimientos a través del tiempo. Y por eso se llaman datos en serie de tiempo. Entonces, la lógica no es muy distinta en términos del código, pero los resultados sí. Te muestro el gráfico. Consideré también una gráfica en barras. Esto funciona bien cuando tengo pocos datos. En este caso solamente tengo 5 años. Si yo tuviera 100 años o una frecuencia más grande como mensual, diaria, entonces posiblemente las gráficas de barras no serían tan apropiadas y yo preferiría una gráfica en línea. Pero en este caso creo que es apropiado hacerlo así. Entonces, como ves, ahora tengo los años aquí del 20 al 24. Y aquí tengo una vez más el rendimiento, pero solamente para una acción, para Google. Y esto es datos en serie de tiempo, que podrán servir para hacer otro tipo de análisis, pero bueno, en este video no es el propósito hablar de eso, simplemente de cómo descargar y visualizar rendimientos accionarios. ¿Cómo lo hago? Bueno, una vez más parto de este objeto que se llama Annual Returns. Hago un filtro para que solamente tome la acción de Google y me olvide del resto de las acciones en este momento. Una vez más me interesa hacer este filtro. No es un filtro, es más bien una variable nueva que me va a poder definir si los rendimientos son positivos o negativos. Y lo voy a utilizar como lo hice antes para poder discriminar y poner en color azul los rendimientos positivos y en rojo los rendimientos negativos. Bien. La gráfica inicia en la línea número 6 cuando invoco la función de ggplot. En el eje X voy a establecer los años y en el eje Y los rendimientos anuales. Y una vez más le defino que la forma en la que va a rellenar de color esas barras va a depender de la variable o del objeto dirección, que es en donde se definen los positivos y los negativos. Una vez más me interesa esta línea horizontal en la línea número 8. Me interesa que el 0 se quede muy clarito aquí. De otra manera como que se pierde un poco. Y por eso lo hago. En la línea número 10 y en la línea número 11 es en donde le asigno los colores a los positivos, a los rendimientos positivos y a los rendimientos negativos. En la línea número 12 a la 14 es en donde establezco que quiero que se expresen los rendimientos en términos porcentuales. Creo que en un gráfico es mejor así. Y la línea 15 a la 19 es para los títulos del gráfico y para los nombres de los ejes. Con lo cual tenemos los rendimientos anuales de Google de esta manera.
Hay un tercer tipo de datos, sección cruzada, serie de tiempo y datos en panel o datos de panel. Y es esto, mira, es una combinación de las dos, principalmente de las dos anteriores. En este gráfico tengo todas las empresas y todos los años. Puede ser que se vea un poco aglutinado, especialmente si yo incorporo más empresas o más años. Esto puede ser problemático para la visualización. Sin embargo, todavía con 5 empresas, 5 años, se puede apreciar la evolución temporal de cada una de los rendimientos de las empresas. Con lo cual, en este momento no está mal. Pero si agregamos más empresas o más años, puede ser algo problemático. Entonces pensaríamos en otro tipo de gráficos para poder ilustrar esto. Pero bueno, te presento los datos de panel. Básicamente tenemos empresas, las 5 empresas y los 5 años, graficados al mismo tiempo. Y esto nos da pues 2 dimensiones de análisis, no solamente en términos de los sujetos de estudio, no solamente en términos de los años de análisis, sino combinando las dos. Todos los sujetos de estudio para todos los periodos de análisis que tenemos. Entonces, bueno, puede ser útil porque podemos observar si hay un patrón común que tengan estas empresas o los rendimientos de estas empresas a lo largo del tiempo. Eso puede ser muy útil. O si responden, el rendimiento de estas empresas responden a factores diversos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el punto es cómo hacemos para visualizar esto. Aquí está. Aquí está. Bueno, es que en esta primera parte de la línea número 1 a la línea número 4, estoy preparando el gráfico para poder hacer algo. Mira, déjame regresar al gráfico. Lo que tengo en este gráfico es que el orden de las empresas que estoy listando aquí, de Walmart hasta Nike, corresponden con el orden en el que quedan su rendimiento del 2024. Para mí esto es importante porque facilita la lectura, la identificación de las empresas en este gráfico. Lo que quiero decir es que en el 2024 la empresa que tuvo el mayor rendimiento fue Walmart y por eso aparece en la lista como la primera empresa. Y la última empresa, la que está aquí, Nike, es la que tuvo el rendimiento en el 2024 más bajo. Entonces esta correspondencia facilita, especialmente cuando tenemos más empresas, la lectura y la identificación de qué línea corresponde con qué color. En este caso tengo colores bien diferenciados, pero es posible que con más empresas los colores se vuelvan menos diferenciados y sea más difícil identificar cuál empresa es cuál línea. Pero si tienes esta forma de ordenar los datos, pues se facilita mucho la lectura. Bueno, eso lo hago principalmente en la línea 1 a la 4. Estoy filtrando los rendimientos en términos del 2024 y después los estoy ordenando de mayor a menor en la línea número 3. Bueno, de tal manera de que el objeto Legend Order me va a ayudar para hacer este ordenamiento un poco más adelante en el gráfico. Entonces es una cosa que ayuda bastante. En la línea número 6 es en donde empiezo la creación del gráfico principalmente. Sí, es aquí en donde incorporo en los niveles este objeto que se llama Legend Order. Básicamente lo que estoy haciendo es que los símbolos se conviertan en factores
Si se convierten en factores, es más fácil asignarles instrucciones dentro de R, y esa instrucción tiene que ver con este ordenamiento que me va a dar los niveles. Ahora las empresas no van a aparecer en un orden aleatorio, no van a aparecer en un orden alfabético, sino que van a aparecer en el orden que le di de la línea 1 a la 4, que tiene que ver con este orden de mayor a menor de los rendimientos en el 2024. Bueno, eso es lo que sucede en la línea número 8 en particular. En la línea número 9 es en donde ya empiezo formalmente con mi gráfico. En el eje X tengo los años, en el eje vertical tengo los rendimientos anuales, y los colores corresponden con symbol. Esto significa que cada empresa tendrá un color distinto. En la línea número 12 utilizo un palet de color que se llama Set 1, que ya está predefinido, y a mí me gusta porque tiene los colores diferenciados, a diferencia de otras escalas de color en donde es difícil de distinguir uno de otro. El Set 1, como creo que contiene colores bien diferenciados, y eso me ayuda a la visualización de la información. Bien. Lo demás tiene que ver una vez más con decirle a R que me interesa que los rendimientos estén en términos porcentuales para una mejor lectura. Y de la línea número 17 a la línea número 21, de nuevo es el nombre del título del gráfico y el nombre de los ejes de este gráfico que correspondan con lo que estoy mostrando, ¿no? Entonces, así es como queda los datos de panel ilustrados gráficamente. Naturalmente, esta no es la única forma de ilustrarlos. Otra alternativa podría ser utilizar gráficos de contorno que pueden ayudar a ilustrar este tipo de información, y más alternativas. Pero en este caso estoy viendo alternativas más o menos sencillas y fáciles de leer. Pues con esto concluimos. Básicamente el objetivo de este video era plantear que en negocio necesitamos datos para poder evaluar y fundamentar decisiones. El objetivo principal de este video fue explicar cómo descargarlos y cómo visualizarlos. Todavía no hacemos estimaciones ni entrenamientos de modelos, simplemente es la descarga y la visualización. Para ello, estos paquetes los considero fundamentales en programación en R, y básicamente terminar diciendo que este enfoque pues promueve decisiones financieras mejor fundamentadas. De otra manera, estaríamos tomando decisiones en base a nuestras opiniones, y eso pues no es una muy buena idea. Muy bien, pues con esto concluimos. Con esto concluimos este video de ya entendí, que tiene que ver con descarga y visualización de rendimientos accionarios. Muchas gracias.